Bueno, yo estaba cerrando la idea de que si consideramos a la realidad suprema como a Dios, y este Dios es omnibenevolente, por tanto la realidad en sí suprema sería omnibenevolente, lo cual significa que el mal, la maldad o el mal, sería una especie de ilusión o distorsión que surge la, de la separación de esa unicidad fundamental. Podemos decirlo que, como lo dijo Sócrates, ¿verdad? Sería una especie de ignorancia, ¿verdad? O una especie, como la ciencia médica ha determinado hoy, una especie de enfermedad, como en el caso de los psicópatas, ¿verdad? Que tienen daño cerebral. Y básicamente eso, o sea que si tenés la omnibenevolencia como una cualidad de Dios, ¿verdad? Y Dios es la realidad final, entonces el mal es necesariamente una especie de ilusión, momentánea podríamos decir, ¿verdad? Eso es lo que... Sí, y en realidad es una manera apropiada de enfocar esa realidad o ese sentimiento o ese concepto que la gente tiene en lo que se refiere al mal. En este caso, o sea, hablamos de la cuestión de que el bien y el mal ya en el paraíso, supuestamente de acuerdo al mito bíblico, el hombre llegó a conocer con la ingestión del fruto del conocimiento del bien y del mal, que según mi entendimiento es equiparable al lenguaje humano. Eso es lo que desde siempre vengo diciendo, en el sentido de que realmente a través del lenguaje uno hace esa distinción entre el bien y el mal. Pero a más de eso, yendo a la parte última que mencionaste en el sentido del mal como una ilusión o una ignorancia propiamente del ser humano, o una enfermedad, como puede llamársele, son palabras que se le dan a aquello que el hombre, el ser humano, no puede tener bajo su control. Nos referimos en ese sentido precisamente también a la dependencia que tiene el ser humano en relación con la naturaleza o la vida que le toca. Y a tal propósito justamente te mencioné que la palabra Satán, según mis investigaciones o según lo que yo llegué a descubrir, a conocer a través de la lectura y en fin, de todo este proceso en el que estamos inmersos, es que la palabra Satán proviene de una palabra hebrea que, o sea, prácticamente es exactamente una palabra hebrea, incluso en su fonética a lo mejor utilizada hasta este momento, que significa originariamente el resistidor. Ese resistidor en realidad se tiene que entenderlo desde la sabiduría como esa resistencia justamente que el propio ser humano está haciendo desde lo íntimo de su ser hacia lo que considera como meramente desagradable para él, ¿verdad? Y para los demás también, o para aquellos con quienes se identifica, así como vos dijiste, en el sentido de que uno se identifica primariamente con su individualidad, con su estructura corporal y mental, ¿verdad? Luego con la familia, luego con
el club o con la nación, el clan, no sé, con lo que fuere, finalmente con todo el universo, ¿verdad? Y mientras uno tenga ese sentido de separación que le lleva, que digamos desde su condicionamiento genético, le lleva a rechazar lo que le desagrada y lo que considera que realmente causa daño, ¿verdad? A aquello que percibe como lo que le interesa fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, incluso al mundo mismo del que forma parte, ¿verdad? Que al final de cuentas se identifica también en cierta forma con el mundo, más aún en ese proceso de identificación que uno tiene que ir haciendo con lo supremo, en el sentido de la unicidad. Exacto, sí. Entonces, cuando uno llega a comprender que aquello que se cataloga o que se rotula como el mal, definitivamente es parte de nuestra propia interioridad, uno apunta a ir viendo las cosas con lo que se da en llamar la ecuanimidad en base a ese trabajo que tiene que hacer uno por sí mismo y a comprender, por decirlo así, que todo el universo conforma una realidad única que depende incluso de un poder que está más allá del universo, necesariamente, puesto que el universo es una especie de unidad también, ¿verdad? De la justamente diversidad, unidad en la diversidad, pero que se aprecia que no puede, diríamos, dirigir su propia existencia por sí mismo. Entonces uno piensa que en todo caso de existir una inteligencia intrínseca que mueva eso como tiene que ser movido, esa inteligencia tiene que estar también más allá del mismo universo, ¿verdad? Y que las cosas acontecen en base a lo que esa inteligencia intrínseca y extrínseca, se puede decir, va moviendo, por decir, en lo que se puede apreciar desde lo perceptible, en el movimiento, en el tiempo, en el espacio, donde realmente acontece esta vida como el ser humano la conoce. Entonces, desde esa perspectiva, se puede decir que todo aquello que estabas mencionando en cuanto al vudú, en cuanto a al tantra, en cuanto al payé, todo eso tiene su significado y su sentido, porque después de todo, todo obedece a una sola expresión, se puede llamarle, para no meramente denominarle voluntad, porque desde cierta perspectiva, en realidad aquello que es lo supremo no necesariamente debe ser configurado como una entidad, por decir, al menos desde el hinduismo, porque en el hinduismo en realidad lo que sería lo supremo tendría que desde la mente verse como impersonal, en el sentido de ser inherente a eso supremo también, justamente el ser, la conciencia y la bienaventuranza. Ese ser tiene una identidad, se podría llamarle, o es la identidad misma que alienta también en cada ser humano. Es esa identidad por ser aquello con que estamos unidos, con quienes estamos en comunión aunque no nos demos cuenta, desde nuestra mente limitada, desde nuestra mente dual separadora. Desde esa perspectiva, en realidad, toda esa investigación que vos estás haciendo también en referencia a al tantra, al vudú, al payé,
tiene su significado y su sentido dentro del concierto universal, podríamos llamar. Y evidentemente es una manera de comprender también a quienes no están, digamos, dotados de la lucidez plena para comprender esa unicidad con la que funciona la realidad, visible e invisible, perceptible e imperceptible, ¿verdad? Porque la mente se niega generalmente a aceptar como real aquello que no sea perceptible. Esa es la forma de funcionar normalmente la mente. De ahí que realmente lo que se pueda llamar lo supremo, por ejemplo, en el tema de los místicos, o sea, en la formulación de los místicos y en particular de los sabios también, por citar a Nisargadatta, él habla de la nada, ¿verdad? Él habla de que definitivamente como eso es innombrable, imperceptible, ¿verdad? Y es una cosa que la mente no puede aprehender, en realidad se le da desde la mente el nombre de nada, que digamos, literalmente implica irrealidad. Es decir, no existe, ¿verdad? Pero eso, digamos, o el vacío, ¿verdad? Eso en realidad está lleno a rebosar, como dice Nisargadatta. O sea, es Dios en quien todo está, porque todo es Dios, todo es lo absoluto. Él está en cada cosa y en particular en nosotros, donde nosotros debemos ir mirando para descubrir lo que se llama su voluntad en un sentido perfectamente válido y aplicable también, porque su voluntad se manifiesta en nosotros a través de la práctica de lo correcto, básicamente, y fundamentalmente del amor que da el sentido de unicidad al permitir que uno vea a cada uno de los otros en uno mismo, o uno mismo en cada uno de los otros, ¿verdad? Y esa identificación permite justamente la práctica del amor para hacer el bien a todos los que nos toca en la medida que está a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces ahí surge el amor y uno, digamos, se instala, por decir, se vuelve uno, que es lo que se enseña en todas las doctrinas, en todas las enseñanzas espirituales, la unidad que uno debe ir teniendo con lo supremo, o con Dios, o lo absoluto, sea cual fuere el nombre que le demos, con la realidad omniabarcante, ¿verdad? Y está muy bien esto que estás mencionando, me lleva cómodamente al siguiente punto que quería tocar. La unión con esa realidad suprema desde desde el punto de vista de los místicos o de los rituales o de todo esto estas tradiciones que estamos mencionando, ¿verdad? Y las religiones mismas, ¿verdad? Cuya etimología misma es reconectar, ¿verdad? Religar. Y entonces unirse, porque las tradiciones y las religiones tienen sus diversas maneras de configurar eso, que yo llamaría la completitud, ¿verdad? Que es cuando una persona, un ser humano llega a cierta madurez, cierta sabiduría, cierta felicidad, cierta especie de, como digo, ecuanimidad puede ser otra palabra válida, ¿verdad? Yo le llamo completitud, pero vos últimamente venís usando el término la comprensión, ¿verdad? Que yo justamente, como te dije, lo equivaldría a la iluminación que el Buda habla, o al reino de los cielos que Jesús habla,
Y realmente y lo más importante, por supuesto, que tiene una especie de sabor o de tinte de ser algo definitivo, como que algo se cierra, se completa. Por eso a mí me gusta la palabra completitud, ¿verdad? Pero ¿qué sería la comprensión así como vos la ves? Y qué sería esa especie de estabilidad, ¿verdad? O consolidación en eso, o unión con eso, o llegando a eso, o cómo se vería, o qué vos, cómo vos estarías experimentando esta comprensión de la que vos hablas y eso. Bueno, en realidad es cierto lo que decís, las palabras siempre están tratando de transmitir un significado. En este sentido, la comprensión, la iluminación, la realización, la salvación, una serie de palabras que se utilizan dentro del, digamos, del bagaje espiritual, llamémosle así, son palabras equivalentes, sin ninguna duda. Pero indudablemente uno hace un poco uso de su propia preferencia también para poder mencionar eso. Tanto el Buda menciona la iluminación como la comprensión. También el último punto del octuple noble sendero es la recta comprensión. La comprensión en este sentido significa de que verdaderamente uno llega a un estado donde alcanza a discernir, se puede decir, el pleno significado de la vida y de la muerte. Definitivamente que son las dos puntas, podemos decir, de nuestro principal problema, podemos llamarle, ¿verdad? Porque aunque nosotros no estemos conscientes de ese problema, estamos hechos de tal manera, y por este tiempo la ciencia ha investigado y ha determinado, se puede decir, que somos el producto de una evolución, de una larga evolución que culmina en el ser humano con la aparición del lenguaje. Y por medio del lenguaje uno puede llegar a la comprensión justamente de esas dos puntas, que son las que realmente, aunque uno no sea consciente de ello, hace que uno esté oscilando entre un punto y otro de sus tendencias atávicas, en particular entre el placer y el dolor, podemos decir, y entre el miedo y el deseo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos lleva y lo que nos permite entender que cada ser humano individual está inmerso en ese proceso de evolución o de transformación o de desarrollo, como podemos llamarle, ¿verdad? Que apunta siempre para mejor, a lo bueno. En todas las doctrinas espirituales no se menciona meramente la muerte como un mal. También el sufrimiento, el dolor y todo lo demás implican un mal, y de eso mismo también en todas las enseñanzas espirituales se entiende de que uno puede y debe liberarse. Entonces, desde esa liberación, en realidad, uno tiene que ir más allá de esa dualidad que nos ata y nos atrapa en nuestra condición biológica, se podría decir, meramente animal. Podemos llamarle de esa manera sin ningún sentido, te voy a decir, peyorativo, porque después de todo, esos animales también forman parte de la totalidad, ¿verdad?
y de ellos provenimos, a ellos nos debemos también, ¿verdad? Sin embargo, en este proceso evolutivo, en este cambio que tenemos que transformar, en el cual debe sobrevenir, como le llama John Snelling en un libro que trata del budismo, una transformación o una reversión completa de la conciencia, ¿verdad? Entonces la misma conciencia debe ir, por decir, más allá del bien y del mal, comprendiendo que esas dos puntas fundamentalmente en nosotros y desde nuestra interioridad y hasta donde podemos, solamente están en esa oscilación que nos llevan desde el nacimiento hasta la muerte, en esa preferencia que ejercemos hacia lo agradable y lo desagradable, ¿verdad? El bien es lo que nos agrada y el mal lo que nos desagrada. A poco que nos miremos desde dentro, estamos hablando, actuando y pensando de esa manera. Entonces de ahí viene el recto pensamiento, la recta acción, la recta palabra y finalmente la recta comprensión, ¿verdad? Entonces uno va caminando de tal manera que tiene lo que se podría llamar como ser humano individual, incluso esta experiencia de ser en plenitud, de estar completo, ¿verdad? Eso es lo que apareja la comprensión en el sentido del discernimiento que nos confiere esa diferencia que nosotros vemos, apreciamos y sentimos en nuestras carnes, entre esas dos puntas, ¿verdad? Entonces el mal es el resistidor que está en nosotros en contra de esa unicidad total que apunta a llevarnos todo hacia lo más alto, como dicen todos, ¿verdad? Desde esa perspectiva se puede entender entonces que la recta comprensión permite también un estado de salud que se puede entender integral, pero fundamentalmente, digámoslo, como una salud mental, donde uno acepta lo que viene como viene, entendiendo que todo viene de Dios, por decir, ¿verdad? Entonces, esa comprensión permite también una lucidez, permite una claridad en discernir cada cosa como se presenta, qué lugar tiene, tanto en nosotros como en los demás, y da lugar al amor. Esa sería la manera de referirme un poco a ese punto. No, está espectacular.